Los microbios que producen las enfermedades tienen genes característicos. El estudio de estos genes nos permite un diagnóstico temprano y una producción de vacunas contra ellos. Cuando nos invade un agente causal de enfermedad, este agente causal no se va a ser visto por el cuerpo humano de la misma manera en todos los individuos. Y esto se basa en que hay unos receptores en las membranas del sistema inmune que determina qué cosa ve y qué cosa no ve este sistema inmune. Por lo tanto, no todas las personas son igualmente susceptibles a las enfermedades y algunas personas son más propensas a una enfermedad que a otras. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos sensores de nuestro sistema inmune no están igualmente representados en todas las etnias. Entonces van a haber etnias que son más propensas a ciertas enfermedades que otras. Y un caso muy interesante y que tiene que ver con el Perú es el caso de, por ejemplo, en la malaria. Las personas de origen étnico africano difícilmente se adaptan a las alturas elevadas. Y esto tiene que ver con un grupo, dentro del África había un grupo que vino en la época de la esclavitud y tenía una hemoglobina. Y esta hemoglobina cuando está en la altura se transforma, no lo hace igual que en la costa, y entonces el individuo empieza a manifestar una enfermedad que se llama anemia falciforme, que termina con una muerte de los glóbulos rojos y una anemia muy fuerte, y ese individuo puede, y muchas veces moría en las minas. Es por eso que las poblaciones africanas no se acostumbraron a las alturas. ¿Y qué tiene que ver esto con las enfermedades? Bueno, esta etnia encontró entre las mutaciones asociadas a esta hemoglobina un receptor que es el receptor DUFI, que tiene que ver con la enfermedad de la malaria. Durante este proceso de adaptación de esa etnia que se hizo resistente a la malaria ya en el África, y por lo tanto era una ventaja, pero desafortunadamente eso estaba asociado con esta hemoglobina anómala. Ahora, a este se le reconoce por su forma de la bacteria, pero sobre todo por sus genes. Y usted es especialista en identificar a esta bacteria por sus genes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, actualmente se utilizan pruebas moleculares, se utiliza la que se llama PCR. Es una prueba que parte de tener la muestra de esputo del paciente, sembrarla, ¿no? Hacerla crecer en un cultivo, y a partir de ahí se toma a la bacteria y se le hace un proceso para poder obtener su ADN. Usted sabe que tuberculosis seguimos usando en todo el mundo un método de más de 100 años, cuando Koch descubre el examen de esputo, y actualmente en todos los programas del mundo se usa examen de esputo. Lo cual es un método rápido, simple y barato, pero tiene varias restricciones. Es un método que pierde más del 30% de pacientes de diagnóstico. Y en segundo lugar, no establece si ese microbio es sensible o no a las medicinas que le vamos a dar. Hoy en día, con los sistemas de tipo epidemiología molecular o de biología molecular, estos tiempos que normalmente uno se demora 3 o 4 meses en establecer esto, hoy en día se puede establecer en muy pocos días. Incluso ahora estamos haciendo una investigación que podríamos dar el diagnóstico de la tuberculosis y el diagnóstico si es resistente o no en 2 horas. Se mide un gen que media resistencia de este microbio. Entonces, si uno detecta eso, inmediatamente puede hacer el diagnóstico. ¿Qué implicancias tiene eso? Uno, si yo le doy a un paciente un buen tratamiento, en menos de una semana la persona no es contagiante.
y por lo tanto prevengo de que una persona en el micro o en el centro de salud o en la emergencia o en el trabajo contagie a otra persona al darle un diagnóstico apropiado y un tratamiento apropiado. La segunda ayuda que se nos está dando es que antiguamente cuando uno tenía tuberculosis y 3 o 5 años después volvía a tener tuberculosis, la gente decía está mal curado o sencillamente reapareció el microbio. Hoy en día sabemos más de la mitad de veces esa segunda tuberculosis es por un bicho diferente al que estuvo antes. Y eso tiene implicancias también para establecer el tratamiento. En la reciente epidemia, por ejemplo, de gripe ha sido muy valioso la ayuda internacional. Usted recuerda cuando recién comenzó había que probar en el Perú que teníamos gripe H1N1. Pues era un microbio que no existió nunca antes y se tuvo que desarrollar un sistema de diagnóstico muy rápido de un bicho que no había existido. Y ese sistema se tuvo que pasar prácticamente por correo electrónico a todos los centros del mundo, todos copiaron esa facilidad y el Perú pudo establecer diagnósticos de los primeros 3.000 casos a través de este sistema de medir con métodos moleculares el diagnóstico de una nueva enfermedad recién aparecida en el mundo. Estamos hablando con el doctor José Luis Aguilar. El tema que nos interesa es la uña de gato. Se ha demostrado que la uña de gato tiene una actividad antiinflamatoria, sin embargo el problema era que no se conoce bien cómo es que funciona, su mecanismo de funcionamiento. Y a través de técnicas moleculares se ha podido demostrar en nuestro laboratorio, así como también se ha demostrado en otros laboratorios fuera del país, de que la uña de gato interfiere con algunos eventos moleculares. Interfiere, por ejemplo, con la producción de una citoquina muy importante que se llama TNF-alfa, o sea, el factor de necrosis tumoral de tipo alfa. Es una citoquina, es una molécula de comunicación entre células del cuerpo y la uña de gato inhibe la producción de esta sustancia y por lo tanto genera una disminución de los eventos inflamatorios. Dice que hay miles de plantas con propiedades curativas en el Perú, pero son pocas estudiadas. Muchos miles de plantas que tenemos nosotros somos uno de los países más ricos en recursos naturales y varias de estas plantas tienen propiedades medicinales importantísimas que hay que estudiarlas con la tecnología moderna para darle al mundo globalizado una demostración científicamente válida, que es lo que actualmente se exige, y si es que se lo mira desde un punto de vista comercial inclusive, somos una fuente muy rica de recursos para poder hacerlo. Lo único que hay que invertir un poquito solamente en poder hacer investigación científica en productos naturales. La biología molecular también nos ha servido para mejorar plantas. Hay cebada mejorada, trigo mejorado, hay transgénicos. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, de estas plantas mejoradas por irradiación? Todo lo que sea aplicación de herramientas moleculares para mejorar especies, ya sea plantas o algunos animales, que también hay estudios en Cayetano, es adecuado porque va a permitir que las especies puedan defenderse mejor ante las diferentes infecciones. Básicamente en agricultura, por ejemplo, muchas veces hay pérdidas enormes debido a que las plantas sufren infecciones por parásitos o por insectos. Entonces la idea de aplicar en esa área la biología molecular y mejorar a estas especies es que puedan poderse defender mejor. También se mejoran, hay transgénicos animales. He visto que, he leído que hay una cabra con genes de araña. Bueno, ¿dónde estamos llegando? Bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Yo creo que a veces hay gente, como no siendo científico, siempre quiere ver qué es lo que sucede, si mezcla A con B, sí, curiosidad. Puede llegar a serlo, pero muchas veces uno lo que trata es de insertar o colocar genes que sean beneficiosos de una especie a otra, ¿no? Siempre y cuando uno mantenga esas reglas, creo que no debería haber
problemas ni causar efectos como los que se mencionan, ¿no? Que cuando uno va a ingerir estos alimentos va a tener efectos secundarios en los humanos. Francesca, pero si nosotros hablamos científicamente, fríamente, sin considerar los valores, podríamos pensar de colocar genes de araña al hombre, a la mujer. Podría ser posible, sí, pero una vez más creo que hay límites. Ciertos límites, y creo que lo que ahora está tomando bastante fuerza y que a veces a los científicos no nos gusta son las revisiones éticas que se hacen a los proyectos. Cada vez que hay proyectos de investigación que involucran trabajar con animales o trabajar con humanos, pues son revisados minuciosamente por un comité de ética, y ellos son los que tienen que dar su visto bueno para poder proceder. Sin eso, los trabajos y las investigaciones no pueden proseguir. ¿Y usted tiene algún problema cuando sabe que está consumiendo una planta irradiada para preservarla o un alimento, un producto transgénico? Yo en lo personal no lo tengo. Creo que hay que hacer estudios y la respuesta es sí. Porque, claro, uno puede decir es mejor la naturaleza, pero hay condiciones en la vida. Por ejemplo, los incas usaban muña para preservar las papas porque no tenían refrigeradoras, y entonces alguien podría decir intoxicaron a la población, pero le hicieron bien porque tenían un conocimiento histórico del valor de la muña para preservar las papas de manera adecuada por semanas y meses. Los científicos no se detienen en su investigación, y el Perú cuenta con una mega biodiversidad aún por estudiar. Nosotros, en términos de genes, nuestra biodiversidad endémica, es decir, solo la que hay en el Perú, tenemos 283 millones de genes, ¿ya? Si solamente el 0.01% de esos genes puede tener algún valor, puede dar lugar a un producto económico a un precio por gen, según mis cálculos, de 30 millones de dólares por gen, el valor potencial de esa biodiversidad es de casi 85 billones, o sea, millones de millones. Cuando eso tú lo pones generas un producto, te produce hasta 1000 veces más. Entonces, anualmente el Perú con ese potencial podría estar teniendo anualmente casi 8.500 billones de dólares. La biodiversidad más valiosa es la de los genes, y eso, la forma de usarlo es a través de biotecnología moderna, no hay otra forma. Hemos visitado diversos laboratorios científicos del Perú. El ADN no solamente sirve para conocer nuestros orígenes, también nos ayuda a mejorar la alimentación, prevenir enfermedades y gestionar también los recursos naturales. Acompáñenos en un próximo recorrido científico de Umbrales.